¿Va a grabar, profe? Listo. Gracias, profe. Por lo tanto, hemos comentado que voltaje colector emisor va a ser de 4.7. Podría ser la mitad, para que vean, de 3. Bueno, tenemos 7.5, ¿no? De 3.7 aproximado. Entonces, ¿cuál va a ser la única diferencia? Que vamos a tener una beta, ya sea con un error más o menos entre unos 200 y 300, ¿va? Van a verlo por lo siguiente. Vean que yo aquí tengo mi colector emisor en 4.7 y pretendo usar 700 miliamperios. Fíjense que está entre 270, una IB de 270 y una IB de 322 microamperios en IB. ¿Va? Fíjense, está entre estos dos rangos. Podría ser correr la simulación nuevamente para que sea más próxima. Sin embargo, vean, si yo uso esta beta, con respecto a esto, vean que me va a dar una beta de ¿cuánto? Pues una beta cercana, más o menos recuerdo comenté una beta de 2500, creo yo. Y de este a este, pues igual va a estar cerca. De hecho, vamos a hacerlo para que vean 665 milis entre 270 micros. Una beta de 2400, 2460. Y si yo agarro una beta que considere que es la mitad, de acuerdo, como hemos visto, de 3.7 voltios, está. 3.7 voltios, ¿cuál es la diferencia? 807 milis entre 322 micros. Una beta de 2500, ¿no? Aproximadamente. Sí, profesor. Bueno, yo trabajé con una beta de 2200, chavos, hace un rato. Vamos a hacerlo con estos dos. Bien. Yo ahorita voy a proponer una beta de 2200, que fue con lo que trabajé hace un momento. Ya vimos que la beta original, la beta real, vamos a llamarla aquí, nos dice que es de 2500, ¿va? Y eso para efectos de cálculos, ¿eh? Para que sea más rápido. Entonces, hemos comentado que corriente de colector es de 0.7 amperios y con una beta de 2200 me va a dar una IB aproximadamente, de acuerdo a lo que yo tengo aquí en cálculos, cerca de 635 microamperios. Y eso es 0.7 amperes entre 2200. Perdón, 318 microamperios. ¿Va? 318 microamperios. Ese es mi IB. De acuerdo a lo que yo medí hace un rato, mi voltaje base emisor con el que él trabaja este tip de acuerdo a la corriente de 0.7, fíjense en DC, estoy agarrando valores picos, es equivalente aquí a 1.2 voltios. Eso es lo que medí. Acuérdense que es 0.7 más 0.7 vendría a ser 1.4 voltios base emisor. Entonces, yo voy a tomar 1.2 porque ya lo tengo medido. Si no, hubiéramos tomado 1.4. Al final tendremos que corregir, vaya, ese detalle si vemos que hay mucha variación, ¿no? Por lo tanto, voy a sacar la resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin, 0.1 por una beta de 2200 por la resistencia en AC. Esto me lleva a que voy a trabajar con una resistencia de 880 ohms.
y que mi voltaje Thevenin es equivalente a decir resistencia Thevenin por IB más voltaje base emisor más mi voltaje de emisor. De acuerdo a todos los cálculos, esto es equivalente a decir, estoy tomando 2.8 voltios en emisor. Lo voy a poner aquí mejor. 2.8, 1.2 y por lo tanto aquí 880 por 318 micros. Eso es igual a 4.28 volts. Ese es mi voltaje Thevenin con el que deseo trabajar. Es decir, es ese voltaje que debo checar aquí de cierta forma, ya considerando la impedancia en AC. Porque en DC sería equivalente a decir 1.2 más 2.8 y eso me llevaría a 4 voltios. ¿Sí? Entonces, para que vean las aproximaciones y los errores que voy a cometer, ¿va? Para que vean que no hay tanta diferencia. Digo, va a haber diferencias en cuantos unos decenas de ohmios. ¿Sí, ¿sí vamos todos por el mismo camino Sí, en cuanto a los profe, cálculos? pero tengo una pregunta. Dime. ¿Esa resistencia AC es la de la carga? La carga reflejada hacia el primario. Ah, ok. Esta resistencia de carga prima, vamos a llamarle, es igual a alfa cuadrado por la resistencia de carga, que es esta de aquí. O sea, tenemos que tener en cuenta el factor de amplificación. Aquí dije que el factor de amplificación es 1 a 1. Ahora, vamos a calcular, pues, R1 y R2, chavos. Ya ¿Sí? está, profe, gracias. Ujú. ¿Cómo calculamos R1 y R2? Bueno, como no me sé la memoria, la fórmula de memoria, me voy a ir a formulazo que tenemos aquí. Esta de aquí. Le dijimos que mi voltaje Thevenin de 4.28 voltios. Mi resistencia Thevenin 880. Mi voltaje de limitación de 7.5. Y ante eso, R1 es igual a ¿quién? R1, pues los 880. 1 menos 4.28 entre 7.5. ¿Cuánto da esto? R1 da cerca de 2000 kilos, ¿no? 2 kilos. Sí, da 50.68. ¿Cuánto? 2 kilos, ¿no? 2058. Sí, sí, 2 kilos. 2 Sí. kilos. 2 kilo ohms. Ahí lo tengo, de hecho, en la simulación, ¿vale? R2 es igual a ¿quién? 7.5 entre 4.28 por 880. Y esto, según yo, da... A ver, ¿dónde lo puse? 1.5 kilos. Aproximado. Vean que aquí es lo que yo más o menos estoy mostrando en cálculos. Voy a correr la simulación
sin la señal de entrada. El capacitor, ese capacitor no lo tengo calculado, repito, de acuerdo a lo que necesitamos. Sin embargo, es un capacitor bastante grande, de acuerdo a la impedancia de entrada. ¿Sí? Bueno, pues miren, yo tengo aquí, de acuerdo a estos cálculos, este es la corriente que pasa por el transformador, que debe ser similar a la que hay en colector. Este es el voltaje que hay en transformador. Vean que se aproxima a lo que tenemos. Mi voltaje de Thevenin, de base, que es esta nota que tengo acá, vean que me dice que es de 4 voltios. Está bien, por el hecho que es 1.2 más 2.8. Acuérdense que mi voltaje Thevenin es considerado adicional la impedancia que existe a la entrada. ¿Ven? Es para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué más necesitamos ver? Bueno, pues 7.5 voltios. Por supuesto que aquí, vean que la corriente es 687 miliamperios, que es similar a la que hay en emisor, muy cercano. Repito, necesitamos 700 miliamperios y estoy trabajando con las corrientes picos, nada más. Sobre esto se debe montar. ¿Qué pasa si yo abro aquí? Vean, si yo abro aquí en esta, es decir, elimino lo que es la conexión de carga, por supuesto, ya no hay una impedancia reflejada, solamente habría lo que hay en el primario. Y ante eso, vean que aquí hay un pequeño error en simulación que me dice que es de 4.35 nanoamperios. Adicional que tenemos 4.28 voltios en emisor. Es para que vean los pequeños errores que hay en simulación. Porque si este es un corto, entonces deberíamos tener aquí una corriente máxima. ¿Están de acuerdo? Limitada, por supuesto, por lo que hay en emisor. ¿Va? Entonces, omitiendo ese pequeño detalle, voy a conectar la carga y voy a volver a medir con carga reflejada de secundario a primario. ¿Se aproxima o no? Vamos a ver qué nos dicen estas lecturas, chavos. Porque acá hay dos cuestiones que tienen que tomar en consideración. Vean que aquí la corriente RMS nos dice que es 684 miliamperios, porque estamos hablando en CD. Y CD va a coincidir perfectamente. No estamos trabajando con ningún nivel de AC por el momento. Voy a conectar ahora la carga. Y como es un emisor, un seguidor de emisor o colector común, yo debo tener que el voltaje de entrada se va a reflejar a la salida. Por eso se dice que es un seguidor de voltaje. Y ante esto, vean que yo voy a trabajar aquí. Vamos a trabajarlo con 2.9 voltios. A ver. Vean que la frecuencia la estoy trabajando con 1.56 kilos. Y bien, ¿qué datos tengo ahora? A su momento, mi IB era diferente, era menor a 300 miliamperios. Vean que ya se aproximó bastante a lo que necesitamos a la carga, junto con AC. Mi voltaje de entrada, vean que es de 2.9, pico pico, es lo que hay montado aquí en la base, de base a tierra. Vean que mi salida, la salida ya medida aquí, no genera distorsión. Bueno, si acaso una ligera distorsión en esa sección. Mi referencia está aquí, o sea, tengo 0 voltios en posición, mi referencia está aquí. Por lo tanto,
Yo esperé aquí máximo 7.5 voltios. Acuérdense que dimos un extra. Entonces, obviamente que no vamos a tener exactamente los 7.5. Pero miren, si yo le incremento el voltaje de entrada, por supuesto que va a incrementar también el voltaje de salida. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto en que va a haber una pequeña distorsión. Bueno, aquí ya me pasé, ¿no? Con 4 voltios era más que suficiente. ¿Ven cómo se genera la distorsión en la parte inferior? Porque estoy inyectando 8 voltios. Si yo me voy al punto Q, debería ser 3.7 voltios. 3.5, para que vean. Que es lo máximo que me va a dar. Y aún así, tengo distorsión. ¿Qué voltaje hay a la salida? Máximo picos, 6 voltios. 6.1 aproximado. Es lo máximo que podemos ver aquí. Pero con distorsión. Y lo que yo quiero, lo que deseamos, es no tener distorsión, chavos. Así que estoy dando con voltaje de 2.9 picos. Para evitar esa distorsión. Aún así, hay ligeras distorsiones para que vean. Digo, si ya lo medimos en Fourier, vamos a ver que hay una distorsión aquí en armónico provocada por esta parte. Pero veamos los siguientes datos. Vean, voltaje pico-pico, me dicen que es de 5.52 voltios. Tengo una corriente de 814 miliamperios en RMS. Y un voltaje RMS de 3.39. Este voltaje RMS, recuérdense bien que es el voltaje RMS total porque tenemos dos componentes. Tenemos una componente, un voltaje en AC más cuadrático más un voltaje en CD cuadrático. Por eso es que nos da aquí un voltaje RMS superior, que debe ser cercano a los 2 voltios. ¿Ya? Así que no se dejen llevar, porque al final de cuentas, cuando hacemos nuestros cálculos para comprobar potencia, usamos valores RMS. Entonces yo diría 3.39 por 842, y no es así. Porque este voltaje RMS es esto que tenemos acá, chavos. Hay que quitarle el nivel de CD que nos está dando el simulador, ¿sí? Y tomar solamente en cuenta el voltaje en AC. Así que yo voy a verifico cuál es el voltaje pico-pico que tengo, y de acuerdo a eso usar fórmula, siempre y cuando no haya distorsión superior o inferior. Esta distorsión aún así se está dando por pequeños efectos que tengo aquí, ¿ya? Ustedes muévanle a este voltaje para que vean cómo incrementa y decrementa esto. Por supuesto, manteniendo la proporción de resistencia TV. Y bien, pues tenemos ahora sí nuestro voltaje, nuestro amplificador clase A con transformador seguidor de voltaje colector común. ¿Sí? Voy a hacer una modificación. Voy a modificar el número de vueltas para que vean en el primario qué pasa. Por supuesto, cambia todo, ¿eh? Nada más para confirmar lo que nos dice la teoría, ¿no? Vean cómo el voltaje a la salida es la mitad de lo que teníamos cuando es la proporción 1 a 1. Por supuesto,
¿sí? La corriente también decrementa, ¿no? Si yo hago con que eso es un amplificador, toma en consideración de que debe haber un factor de corriente diferente, chavos. Les voy a mandar unos ejercicios para que resuelvan. Este sería lo último de esta unidad. Ok, profesor, está bien. Vean que si yo hago con que este transformador es un amplificador, vean por supuesto que puedo tener la potencia que yo deseo con menor voltaje de entrada. Ese es el objetivo de un amplificador. Es más, voy a darle más. Vamos a darle 5. Y vean hasta dónde se está elevando, chavos. Me está elevando hasta 7.9 voltios. ¿Sí? Bueno. El siguiente punto es que se analicen con respecto a estas variaciones, estos factores ante variaciones de alfa, ¿no? Lo que son las proporciones de primario y secundario. Ese sería el siguiente punto para que ustedes pues, corroboren toda esta parte de teoría. El objetivo era polarizar el transistor y lo estamos haciendo ante un caso 1,1 con carga de 4 ohmios y potencia de salida de 1 watt. Acuérdense que esas eran nuestras condiciones de diseño. ¿Qué es esto que está aquí? Bien, ¿dudas, preguntas? No, profesor. Bueno, en este caso, bueno, sí tengo una duda. Bueno, si multiplicamos el voltaje y la corriente que ahorita está dando, sale, bueno, mayor a 1 watt, que es lo que estábamos como buscando desde el principio. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Como disminuir el voltaje de la señal de entrada o... A ver, tú dices que nos está dando mayor, ¿no? Vamos a ver si es cierto, chavo. Fíjense, yo les dije, no se equivoquen del valor que hay en esto con el valor real que hay aquí. Son dos cosas diferentes. El voltaje RMS que necesitamos nosotros, que es equivalente a 2.82 entre raíz de 2, que es ese voltaje RMS, ¿no? Que debe haber en la carga, que nos da cerca de 2 voltios, ¿no? A ver, calcúlenlo. Es decir, 2.82 volts pico entre raíz de 2. 1.29, 2 volts. 2 volts es lo que debe haber, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que un voltaje pico de 5.48. Si yo tomo ese dato en consideración, que es el que realmente es el que existe aquí de este punto a este otro punto, entonces voltaje a la carga en RMS, pues es igual al voltaje pico entre 2 sobre raíz de 2. Y esto nos va a dar ¿de cuánto? ¿Cuál es el voltaje RMS real que hay aquí en esa señal? Es más, vamos a medirlo. Para eso voy a ponerle un multímetro aquí que sí me sirve para eso.
¿Cuánto es, chavos? A ver, calcúlenlo, por favor. Bueno, dividiendo ese 5.51 casi entre 2 y después sobre raíz de 2 da 1.94 más o menos. Sí, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Ahí está, 2 voltios. Ese solamente es el valor de RMS que hay en la carga. Aquí en simulación nos dice que hay un nivel de offset, un nivel de CD. Acuérdense que nosotros, vaya, cuando usamos un transformador, ¿qué es lo que pasa con una bobina? Cuando aplicamos un transitorio. Pues nos dice que la bobina no puede tener voltaje a menos que haya una diferencial o un cambio en sus parámetros y solamente en ese transitorio. Entonces vean que aquí el transformador nos dice que hay un voltaje de CD a la salida, que es de 2.76. O sea, por eso les digo, tengan muy en cuenta que esto es simulación, chavos. Aquí el transformador nos dice que tenemos un voltaje en CD a la carga de 2.76. Si ustedes hacen este cálculo, junto con la componente en AC, por supuesto que nos va a dar 3.39 voltios en RMS. Y lo que nos interesa a nosotros solamente es la componente en AC, es decir, esta de aquí. Por lo tanto, ya tengo aquí 2 voltios, ¿no? Ahora necesito tener cuál es la corriente RMS. La corriente RMS me va a la carga. Y vean que yo tengo aquí una corriente pico-pico de 1.38. Entonces, corriente pico RMS es 1.38, que es corriente pico-pico entre 2, porque acuérdense que es corriente pico entre raíz de 2. ¿Y cuánto es esto? Punto 48 casi. Punto 48 por 2, Sería pues casi el watt. casi el watt, efectivamente. Ajá. ¿Sí? Entonces, no tenemos potencia de más en la carga, ¿eh? Tenemos pérdidas de potencia, por supuesto, pero en todos los demás elementos. Ok. Pensaba que se tomaba el de la punta de prueba. Pues no está mal a punto de prueba. La cuestión que el simulador nos da todos los parámetros. Nos dice que aquí hay un nivel de CD, chavos. ¿Ya? Cosa que en la vida real no ocurre. O sea, hay una pequeña, un voltaje en CD, pero prácticamente es despreciable, güey. Y solamente hay durante transitorios. Y eso, acuérdense que cuando nosotros aplicamos una constante, ¿sí? Aquí existe una diferencial de voltaje. Hay una velocidad de cambio de voltaje de 0 hasta un valor definido. Esto hace que, por supuesto, bueno, estamos hablando de corriente, ¿no? En una bobina, por supuesto que va a hacer que exista una corriente y de ahí, pues decaiga, porque esto visto en estado permanente es un corto. ¿Ya? Sí, ya quedó. Gracias. Perfecto. Bien, jóvenes, nos quedan a final de cuenta como 2 minutos, como 10 minutos, ¿no? 8 minutos. ¿Dudas, preguntas de esto, jóvenes? Digo, esta es la pauta para que ustedes puedan desarrollar su análisis. Si hubiese sido con respecto a colector, emisor común, es decir, que esta estuviese aquí, sería prácticamente lo mismo, ¿ya? Sería casi lo mismo, chavos. Casi lo mismo que cuando hicimos el primer diseño de divisor de voltaje, pero con puro resistivo. Y eso es una aproximación nada más.
Entonces, para resumir, tomé en consideración qué carga, qué corriente necesito, porque es la misma que va a fluir aquí, en valores picos. 1, 2. Estoy tomando en consideración el voltaje que hay en la carga, aquí en emisor, en AC, porque eso es lo que se va a mantener tanto en voltaje Thevenin, entre este punto y este otro punto. Si tuviéramos una resistencia, un transformador real, habría que tomar esa resistencia en CD a consideración, junto con la reflejada de la carga hacia el primario. De ahí, teniendo el voltaje Thevenin, por supuesto, ya paso a calcular las resistencias 1 y 2 limitadoras. Acuérdense que esto es el que nos dice cuánto es lo que debe limitar esto. Eso sería todo con respecto a esto, chavos. Practiquen ustedes con otras variaciones para que vean. Si hay dudas, lo checamos. Esto sería el último del tema para que empiecen a desarrollar la última práctica y la evaluación sería para el próximo jueves. Ok, profesor, para el jueves. Así es, próximo jueves evaluación. Entonces, el miércoles empezamos con oscilador. ¿Va? Así que ya empiecen a trabajar con esto. Bueno, con el push-pull, ¿vale? Bien, ¿dudas, preguntas, jóvenes? Por mi parte, no, profesor. Bien. Excelente. ¿Los demás qué dicen? Por mi parte tampoco, profe. Ok, Subió Alejandro. notas de push-pull, ¿verdad, profesor? ¿Mande? Subió las notas de amplificador push-pull, ¿no? Según yo. Sí, lo subí casi desde... Fue el segundo PDF del tema, ¿eh? Ah, ok, sí. Ahí te lo Sí. checo entonces. Gracias. Sí, son los mismos que estoy usando, ¿eh? No estoy usando otros. Ok, gracias, profe. Órale. Bien, chavos. Pues si no hay nada más por el momento, pues ahora sí que doy por terminada la sesión y nos veríamos el miércoles. Ya está, profesor. Buena tarde. Profe, ¿cree que Igualmente. puedo subir estos videos, por favor? Ahorita voy a tratar de subirlos, ¿vale? Ahorita que tengo un poco de tiempo, ¿va? Ok, gracias, profe. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Órale, pues. Nos vemos, ¿eh? Cuídense. Excelente tarde. Gracias, Igualmente. profe. Buena tarde. Hasta luego.